pelado, movete, que ya va a llegar el juez. Salvador. Entonces, ¿cómo está la cosa, licenciado? Hoy sacan a mi mamá de este cuchitril, sí o sí. Ey, pelado, vení, maneja los tiempos. La abogada está trabajando bien, incluso se peleó con el güey y Pero no es todo. suficiente, Manuel. Quintanilla le está pagando hortalán a estos licenciados. Siempre hay una excusa y así pasa el tiempo desde que trajeron a mi mamá de la cárcel de Miami. Ey, doctor, vení, no le pares bolas que el pelado lleva 5 años sin ver a la mamá y está ansioso. ¿Sí me entendés? Solo júreme que mi mamá va a salir de este lugar hoy. Y que hoy me la llevo a mi casa. Tienen que soltarla. No hay pruebas en su contra. Ey, parcerito, vení. Escúchame, el afán no queda sino el cansancio. ¿Sí o qué? Yo entiendo. Yo sé que estás nervioso porque vas a ver a tu mamá después de mucho tiempo. Y lo tengo claro. Pero pues, no es la montea de man. Manuel, tú sabes muy bien que cuando mi mamá salga libre de esta cárcel, sus enemigos la van a buscar. Yo sé, por eso venimos en esta camioneta blindada y con este par de guaymarones. ¿Y sabes qué? Quintanilla le tiene preparada una fiesta, una belleza, ¿oíste? Tranquilo. Mi mamá siempre me dijo que no fuéramos tan confiados. ¿Qué crees que el Teca no sabe que la van a soltar hoy? Traigan a la acusada Sara Aguilar, viuda de Acero. Procederé a leer el veredicto final de este tribunal ante los cargos imputados a la señora Aguilar, viuda de Acero. Esos son nombres de Quintanilla. Y es la camioneta donde se llevan a la huerca. ¿Qué pasó, indio? Oh, buenas noticias. Todavía no, patrón. Pero de una vez le advierto que vamos a tener fuegos artificiales. Hay guaruras y una camioneta blindada. ¡Me vale madres! Te llamo cuando vaya en camino al rancho. Indio, ¿la traes? Cueste lo que cueste, ¿entendiste? Chincho barrilete. Trajiste tus juguetes, Cochi. Sí, señor. Tráete los buscapiés. Juega el pollo. Vamos a jugar a la guerra de las galaxias. Entonces, ¿cuándo van a dar el tiznado veredicto? Ey, calmate, parcerito, que ya nos van a volver a Sara. Y colorín colorado, esta pesadilla acaba, ¿viste? Tranquilo. Por lo antes expuesto y en mi calidad de juez del primer circuito en lo penal, declaro que la ciudadana Sara Aguilar, viuda de Acero, es sentenciada a 25 años de prisión, ejecútese a partir de su fecha de captura. ¿25 años? ¡Esta es una trampa, c***! ¡Tú le quisiste jugar con mi mamá! ¡Corrupto! ¡Ya no voy a sacar de aquí! ¡Te lo juro como me llamo Salvador! ¡Te lo juro por favor! ¡Me quiero abrazar, hijo! ¡Vamos a sacarte de aquí! ¡Suéltame! ¡Salvador! El pelado me encargo yo, pues, cuidado. Yo me encargo del pelado, todo bien. Ya. Sara no va a llegar nunca a esta fiesta, Miguel. El juez la sentenció. A mi hermana le acaba de dar 25 años de cárcel. Pobre Sara. Y además Salvador se puso muy mal. Sí dicen que Dios manda las cosas, pero esta vez se pasó.
¿Mi vieja? No me digas que se les peló. ¡Pudo más una vieja que todos ustedes, cabrón! No, la huerca no estaba en esa camioneta, patrón. Se fue por otro lado para engañar. Pero yo no iba a llegar con las manos vacías. Traigo una sorpresa, pensé. Una sorpresita, ¿eh? Mira, mira. El señorito de acero. Oye, ¿por qué me traes al becerrito en lugar de la vaca? Si siempre te pido la vaca. Usted ya sabe cómo es la huerca. Donde esté su plebe esté, ella va a ir corriendo. Y ahí mero. Y ahí mero la vamos a estar esperando. Su destino, la calaca y yo. No me desmayé. Solo quería despistar para que pudiéramos estar a solas. Faría, toma una decisión. Me voy a fugar contigo. Yo sé quién tiene a mi hijo y me quiere a mí a cambio. Salgamos esta noche, por favor. No están terminados los túneles. Te metimos en la panza medio kilo de drogas que vas a pasar mañana para Estados Unidos. Doctor, mejor que sueñe bonito. ¿Qué hubo, Chihuahua? ¿Por qué tanta demora, pues? ¿Ya la policía capturó a Salvador? Ya se el plan. Al chamaco parece que se le reventó la merca en la panza y está temblando ahí echando espuma como un chamuco. Madre. ¿Has pensado que los secuestradores lo usaron como mula ciega? ¿Sabes cómo es este negocio, mami? Para mí que al pelado le metieron merca dentro del cuerpo para pasarlo para el norte, por eso fue que lo secuestraron, yo creo. Y analiza que también agarraron 2 mulitas más. Esto parece una obra del Teca. No veo la hora de salir de aquí y vengarme de ese perro asqueroso con mis propias manos. No, pero ¿sabes qué? Yo creo que Piro no tiene nada que ver con esto. ¿Cómo de que no? Por supuesto que sí. ¿Quién más puede ser? Le tengo chuzadas todas las comunicaciones al Teca y no le he pillado nada raro de mano. Pues no me sorprendería que todo fue una trampa. A lo mejor el Teca te tiene intervenido también a ti. Hay algo grave, Manuel. Cuando atrapan a una mula, los jefes la mandan a silenciar. Apagaron la alarma. Controlaron el motín. Vamos. Vamos. Lo siento, Consuelo. Que Dios te tenga en su gloria. ¿Esta vuelta qué es? ¿Y alarma qué es? Ve. La van a matar. Indio culo, nalgas prietas. Nos estuvo viendo la cara todo el tiempo. A la ley y a nosotros, a todos. No, si no hubiera sido por Plutarco y Araceli, el chavo está que no la termina de contar. Voy a sacar a mi sobrino de ese hospital, porque ni los inútiles de la DEA pudieron detener esos perros. No, Miguel, mi sobrino está muy grave. No lo puedes sacar del hospital. Puede ser peligroso. Peligroso es el hospital, Josefina. Los hombres del Teca nos fumigaron con plomo ahí. Casi matan a Plutarco. ¿Ves? Por eso necesitamos sacar a Chava y ponerlo en un lugar donde nadie sepa que está. Esta noche va a cambiar la historia de los laboratorios farmacéuticos fuera de la frontera de México. Y va a crecer nuestra firma como nunca lo imaginaste, Aldama. ¿El salón privado? Preparado para recibir a los invitados especiales. ¡Por favor! ¡Háblenle al director! ¡Ayúdenme, auxilio!
Sí, me fregué para siempre. Despierta ya, por favor, sí. Necesitamos privacidad. Por favor, salgan todos. Bueno, Heriberto, tal como te dije, quiero que conozcas en persona a Casio Martínez. Don Heriberto Roca, qué placer verte por fin, hombre. La televisión no te hace honor. Caray, te ves mucho más alto así en persona, así, con tu copetito chulo y toda la cosa, ching. ¿Tampoco no? Heriberto, mucho gusto. Casio es el primer financista de tu campaña. A él le debes tus próximos 6 años en Los Pinos. Así mismo. Ay, Dios mío, mami, ¿cómo te hicieron esto? Mira, yo sé que no me puedes escuchar, pero igual hay que ser sincero. Y uno sabes lo que daría, mejor dicho, daría mi vida por estar en tu lugar, Sara. Porque es una marranada todo esto que te están haciendo. Primero lo de Chavita, lo de tu hijo y ahora esto. Manuel. Hey, mami. Hey, vení. ¿Estás bien? Espérate. Tranquilízate que voy a llamar a un médico. No. No llames a nadie. Es mentira que me estoy muriendo. ¿Pero qué haces aquí? Estoy a donde me trajeron. ¿En dónde está ese cabrón? ¿Dónde se metió? No sé. ¿Desapareció? ¿Ya se habrá ido? Si ese puerco se vino a meter acá exponiéndose a que alguien lo vea, no fue de gratis. Seguro vino a cobrarme lo que le hicimos ayer en el hospital. No, pero es que aquí la tiene difícil. Mira nada más cuánta seguridad hay. Yo te aseguro que no te va a tocar ni un solo pelo. ¿Y si el indio se dio cuenta que le tomé una foto a su jefe con el presidente? Me van a matar, Alicia. De aquí no salgo viva. ¿Escuchaste lo que dijo? Necesita que le hable a gente que lo conoce. Te lo ruego, Marcelo. Ay, por favor, llévame con mi hijo. Necesito verlo ahora mismo. Quédate aquí, tranquila. Eres la sensación de esta noche, Araceli. Todos me están preguntando por ti. Muchas gracias. Fue un placer, pero me tengo que ir. Me están esperando. ¿Ya te vas? Sí. Disculpe usted, don Mario, ¿me permite esta pieza con la señorita? Ni loca bailo con este. No, yo sé que soy feo, pero tengo mis cualidades. El baile es una de ellas. Por favor, Araceli. Es uno de mis invitados. Es solo un baile. Gracias, don Mario. Llenarte de puros recuerdos bonitos, mi amor. Que no daría por darte una vida normal de discotecas, novia, cine. Pero esta es la vida que nos tocó vivir. ¿Cómo estuvo eso? Parece que otra presa le dio una paliza y casi la mata. La llevaron a urgencias. Hay algo que no termina de cuadrarme. Sara es una vieja muy fuerte, no se deja madrear así nomás. ¿Para dónde se la llevaron? Al hospital militar, patrón. ¿Sara? Sarita. Se acabó la rola. Pero tú y yo y esos volcanes que tienes en el pecho tenemos mucho de qué hablar. Hazle como que bailes, ándale. No quiero, suéltame. Ay, no. ¿Se la va a llevar? Corre, le voy a prender la camioneta y prepara todo para largarnos. Cinco años esperando este momento. No.